Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el tema 10.2, evolución política y económica en las dos zonas, la dimensión internacional del conflicto. La sublevación y los primeros momentos de la guerra tuvieron unas mismas consecuencias para ambos bandos. En primer lugar, la ausencia de un poder organizado. Pensad que en el bando nacionalista la muerte de Sanjurjo hizo que el poder se repartiera entre varios generales sin un liderazgo claro entre ellos. En el bando republicano el poder cayó en realidad en una serie de comités organizados por partidos y sindicatos. La segunda consecuencia en los dos bandos fue la violencia y represión desatadas. Una violencia y represión que en el bando sublevado fue más organizada, mientras que en el republicano fue más espontánea y desigual. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la guerra, cada uno de los dos estados experimentará una evolución política propia. Vamos a ver en primer lugar qué ocurre en el bando nacionalista. En este bando, los generales sublevados formaron en Burgos la Junta de Defensa Nacional como órgano provisional de gobierno presidido por el general Cabanellas y empiezan a tomar una serie de medidas para implantar un régimen militar. Por ejemplo, el estado de guerra, la militarización, la censura. En economía se recabó la ayuda de algunos financieros y se cancela la reforma agraria. A la vez empieza a desarrollarse ya el aparato de propaganda que transforma lo que había sido una rebelión militar o una sublevación en un alzamiento nacional contra la República marxista y atea. La prolongación de la guerra hizo necesario iniciar un proceso de institucionalización del régimen caracterizado por lo siguiente: la concentración del poder en manos de Franco, que fue nombrado el 1 de octubre de 1936 jefe de gobierno del Estado español y generalísimo de los ejércitos. Se estableció una economía dirigista con medidas como la creación de una junta paralela al Banco de España en Burgos o la creación del Servicio Nacional del Trigo, que compraba toda la producción de trigo, se fijaba un precio oficial y se encargaba de distribuirlo. Se establece una dictadura militar de partido único. Ese partido es Falange Española Tradicionalista de las Jons, partido que surge a partir del decreto de unificación que da Franco en 1937. Se van creando leyes destinadas a asentar el ideal totalitario, como por ejemplo el fuero del trabajo. En febrero de 1939 se puso en marcha la Ley de Responsabilidades Políticas, que declaraba rebeldes a todos los que se hubieran opuesto al movimiento nacional. En el bando republicano, la sublevación provocó la dimisión de Casares Quiroga y su sustitución por Martínez Barrio, que dimitió el mismo día de su nombramiento y nombra entonces a José Giral presidente del gobierno. En conjunto podemos decir que los primeros meses de la guerra, que el verano de 1936, la España republicana asistió a una auténtica revolución social surgida de forma espontánea y en la que se observaron dos tendencias distintas. Por un lado, los comunistas, los socialistas moderados y los republicanos eran partidarios de encauzar la revolución, y por otro, anarquistas, trotskistas y los socialistas radicales eran partidarios de las colectivizaciones y de llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias. En septiembre de 1936 se convierte en presidente del gobierno Largo Caballero, que forma un gobierno de concentración. Sus principales tareas fueron aprobar el Estatuto Vasco, gestionar el proceso de colectivización, gestionar la ayuda de la Unión Soviética y la creación de las brigadas internacionales.
En mayo de 1937 se convierte en presidente del gobierno Negrín. Sus principales medidas fueron intentar controlar la economía, reforzar el ejército y tratar de resistir hasta el final, esperando que el estallido de la Segunda Guerra Mundial hiciera que Francia e Inglaterra fundamentalmente apoyaran a los republicanos. Sin embargo, en marzo de 1939, como veíamos en el tema anterior, se produce el golpe de Estado del coronel Casado y de Besteiro contra Negrín. Se intenta lograr una paz negociada con Franco, lo cual no se consigue, ya que Franco solo admite una rendición incondicional. La dimensión internacional del conflicto es uno de los aspectos que más ha preocupado a la historiografía sobre la guerra civil. Para muchos historiadores, la guerra fue un precedente de la Segunda Guerra Mundial y hay también historiadores que consideran que los apoyos internacionales recibidos por cada bando es una de las razones que explica el triunfo del bando franquista. Tanto sublevados como el gobierno republicano pidieron ayuda al exterior. En el caso del bando nacionalista pidió ayuda a las potencias fascistas, mientras que el gobierno republicano pidió ayuda a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Sin embargo, estos países fueron extremadamente prudentes por temor a que el conflicto se pudiera extender por Europa, aparte de que las fuerzas conservadoras de las democracias veían en el alzamiento de Franco un freno a la expansión del comunismo. Así que al principio de la guerra se crea un comité de no intervención a instancias de Francia e Inglaterra, un comité que en realidad fue ineficaz. El bando nacionalista recibe ayuda de los siguientes países. De Italia se reciben tropas, armamento y aviones, especialmente al principio de la guerra, que facilitaron el paso de las tropas sublevadas por el estrecho de Gibraltar. Alemania envió la Legión Cóndor, una división de 6.000 hombres que combinaba aviación, artillería antiaérea y técnicos. También la Marina alemana hostigó sistemáticamente las costas de la zona republicana. Portugal envió tropas y abrió sus puertas a los suministros franquistas. Aunque Estados Unidos se mantuvo neutral en el conflicto, eso no impidió que el ejército franquista accediera a la gasolina estadounidense. El bando republicano recibió ayuda de la Unión Soviética, que envió armamento y asesores. Esa es la ayuda que fue pagada al contado con el oro del Banco de España, el famoso oro de Moscú. Las brigadas internacionales fueron grupos de voluntarios reclutados por la Internacional Comunista, aunque no fueran todos comunistas, que tuvieron un papel importante en las batallas del Jarama y Teruel, por ejemplo. Las brigadas internacionales abandonaron España en 1938 por las presiones del Comité de No Intervención. México, por ejemplo, también proporcionó munición y acogió a muchos exiliados republicanos cuando terminó la guerra.